Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos al banquillo. Les saluda Jackie Redondo por Rosendo García. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que nos está golpeando fuertemente. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo hay inundaciones en algunos puntos de Honduras y vemos extrema sequía en otros puntos. Para eso vamos a darle la bienvenida al subsecretario de Copeco, Nelson Márquez. Subsecretario, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Con mucho gusto, licenciada Jackie, y también al comandante Artica, un saludo muy especial. Y a todo el pueblo hondureño que sabemos que siempre está pendiente de todos los noticieros de esta casa televisiva, pero especialmente del banquillo. Bueno, muchas gracias. Tenemos también con nosotros a el general Marco Antonio Artica, comandante general del Cuerpo de Bomberos. Gracias por estar con nosotros, comandante. Bueno, muchas gracias, licenciada. Buenas noches, viceministro. Un placer compartir con usted, ¿verdad?, este foro. Así que estamos a la orden en la exposición para cualquier interrogante que se tenga para prevenir siempre a la ciudadanía. Vamos de inmediato a comenzar con usted, viceministro. Sabemos que tiene muy poco tiempo en esta agenda. Queremos saber cuántos son los municipios a nivel nacional que están en extrema sequía. Licenciada, es importante mencionar que el fenómeno del Niño no afecta solamente a Honduras, que desde inicios del año se sabía que este fenómeno iba a afectar, no se sabía aún con qué tanta fuerza, que íbamos a tener los primeros meses de transición y que luego íbamos a tener probablemente en el mes de mayo ya la entrada del fenómeno del Niño. La verdad es que vino con muchísima fuerza. Las lluvias comenzaron bastante tarde, a últimos 2-3 días del mes de mayo, incluso en algunas zonas a inicios de junio, y después teníamos el pronóstico de que la canícula, que es la interrupción justamente de las lluvias en medio de la época lluviosa, iba a entrar temprano y que iba a salir bastante tarde. Y justamente ese pronóstico se está cumpliendo, especialmente en 75 municipios del país, en donde se declaró en alerta verde hace un poco más de 2 meses, y la semana pasada nos vimos en la necesidad de declarar alerta amarilla. La alerta amarilla entonces nos obligó, justamente de parte de los parámetros que se siguen, a movilizarnos hacia los municipios para poder definir cuál es la afectación que se puede tener. Sé que algunos sectores nos pueden decir por qué no se movilizaron antes, porque es que antes no había sembrado la gente. ¿Por qué no se movilizaron hace un mes? Porque hace un mes todavía estaba lloviendo. Entonces, ¿por qué se movilizan ahora? Porque ya pararon las lluvias. Y entonces ahora que pararon las lluvias es cuando se puede verificar en campo realmente cuál es el efecto que se ha tenido. No un efecto solamente sobre una área como quisiéramos, sino que hay al menos 4 parámetros que se han definido como estándares internacionales que se deben medir una vez que se afecta la sequía. Por un lado, el tema de producción, que es justamente uno de los que más ruido hace, pero por otro lado también el tema de salud, porque muchos de los parámetros, muchas de las mediciones, muchas de las variables en salud se ven afectadas cuando este tipo de fenómenos afectan directamente un país, se ven en un país, eso nuestro. También en la parte de seguridad alimentaria, que es importantísimo, ¿verdad? Porque justamente una de las cosas que más golpea en muchas zonas es la seguridad alimentaria, y el otro tema es el acceso a agua potable. Algunos de estos municipios tienen una de las variables, algunos otros tienen 2, algunos tienen 3 y algunos se presentan las 4 variables, y esa parte es justamente la que tenemos que ver. Bueno, viceministro, ustedes estuvieron evaluando 234 municipios. Fueron evaluados, de los cuales 111 son los que están en fase de monitoreo y no en alerta activa. Cuéntenos por qué. Porque en estos municipios que están en fase de monitoreo, si bien es cierto, la cantidad de lluvias que han caído ha disminuido en todo el país. La disminución de las lluvias es de alrededor de 40 y hasta en un 60%. Pero hay zonas del país en donde llueve tanto que aún disminuyendo en un 40%, todavía lo que sucede es que más bien puede provocar inundación. Porque no es lo mismo medir una zona como el departamento de Valle, el departamento de Choluteca, el sur del Paraíso o de Francisco Morazán, en donde lo que puede caer en un mes probablemente sean 400 milímetros de lluvia. Si se reduce en un 60%, estamos hablando de que apenas le queda 160 milímetros de lluvia. Pero en la costa norte o en algunos otros municipios, lo que tienen son 1.800 milímetros de lluvia, que al reducirse en un 60%, entonces
todavía esa cantidad de lluvia les ajusta como para poder sacar adelante los cultivos. Ahí lo que tenemos que monitorear es cómo está el comportamiento de la canícula. Ahora mismo hay municipios del país en donde, gracias a Dios, gracias a la bendición del cielo, todavía está lloviendo, aunque no en el ritmo que esperaríamos, pero siguen cayendo algunas tormentas aisladas. Siguen siendo los departamentos y municipios que cuando aparece una onda tropical, que cuando aparece una depresión tropical, que cuando aparece una tormenta tropical, sigue llevando agua, gracias a Dios, a estas zonas y todavía nos permite poder tener los cultivos, todavía permite mantener las condiciones climáticas bajo los parámetros en donde algunos vectores, especialmente algunas enfermedades, no multiplican sus poblaciones. Pero en estos 75 municipios, esos son los que realmente se ven mucho más afectados. De estos 75 municipios que están muy afectados, como usted dice, ¿cuántos están en alerta roja ya con problemas de hambruna? No hay hambruna aún, eso hay que aclararlo. ¿Por qué no hay hambruna aún? Porque la costumbre social en nuestro país es que, para poner el ejemplo, la cosecha del 2025 le dio la oportunidad a las familias en nuestro país de almacenar sus alimentos en trojas, en silos, o en cualquier otro sistema de almacenamiento, y ellos saben, las familias hondureñas saben en su sabiduría de décadas, de años de estar haciéndolo de esa manera, que deben guardar suficiente alimentos pensando a llegar a la siguiente cosecha. Esa siguiente cosecha que se siembra a inicios del mayo normalmente puede llegar a cosecharse, en el caso de maíz y frijol, más o menos a mediados de agosto. Entonces las familias guardan suficiente alimento como para llegar a agosto. Hay 38 de estos 75 municipios en donde las cosechas del 2025 no fueron, de acuerdo a lo que se registró, tan buenas como para poder llegar hasta mediados de agosto, y probablemente sí, a finales de julio, inicios de agosto, ya tienen problemas. En estos 38 municipios hay 16 que a través de convenios con Naciones Unidas se están atendiendo ya de manera directa, y 22 que ya se ha visto que a través de Sedesol se ha estado llegando ya con ayuda humanitaria también de manera directa. ¿Qué le dice usted a alcaldes como San Antonio de Flores, que asegura que pues ya no tienen los pobladores ni para la tortilla con sal? Y es complicado realmente la situación en San Antonio de Flores. La información que ha dado al alcalde ha podido ser corroborada efectivamente, y es uno de esos municipios en donde debemos prestar atención de manera inmediata. No estamos durmiéndonos en nuestros laureles, realmente ya estamos en acción, y yo quiero decirle que este es uno de los 38 municipios que desde hace más o menos unos 15 días fue anunciado de que se iba a intervenir de manera directa con las familias más afectadas. Aquí, obviamente, la información que el alcalde nos da es importantísima, porque obviamente aspiramos a que esta información provenga del informe que el Comité Municipal de Emergencia, que el alcalde, haya generado basado en los parámetros de un documento que es clave, que es el Plan Municipal de Emergencia, que es entregado justamente a COPECO en enero de cada año, y que cada municipio está por ley obligado a entregarlo, porque es el que sirve justamente como parámetro para poder definir en qué momento declarar una emergencia. Pero efectivamente la información que el alcalde de San Antonio de Flores ha dado, así como algunos otros alcaldes, sí es algo que debe ser, que puede ser corroborado en campo, está sucediendo. Esta información que el alcalde nos da, en combinación con otros parámetros que deben medirse por ley, como el índice de inseguridad alimentaria, como el nivel de población en la comunidad, como los índices de pobreza que ya han sido medidos también en cada comunidad, así como también los informes propiamente que la Secretaría de Agricultura e instituciones no gubernamentales generan, son los que nos permiten en su combinación el poder definir cuáles son las acciones que se van a tomar. Pero San Antonio de Flores, en el departamento del Paraíso, es uno de los municipios que, basado en la combinación de toda esa información, tiene que ser atendido no más tardar de los próximos 6-7 días. Bueno, viceministro, ¿y qué podemos hacer con algunos municipios como Soledad, que los alcaldes dicen que no han recibido ayuda por parte del gobierno? ¿Qué les responde usted a estas personas? Yo creo que es importante mencionar, licenciada, y tener que hacer esta aclaración. El hecho de que un saco no lleve el logo que diga, como tradicionalmente se ha hecho,
de ponerle un montón de rótulos y ponerle hasta la foto a veces de algunas personas, no significa que no sea el gobierno quien esté presente. El presidente Asfura es un presidente que ha renunciado a todo ese tipo de protocolos y justamente a través de convenios que la Presidencia de la República ha desarrollado con Naciones Unidas y con los mecanismos de Naciones Unidas, hay municipios a los que sí se está llegando. Es más, le repito, algunos de estos municipios son parte de esos municipios a los que se está llegando con ayuda humanitaria a través de Naciones Unidas. Y sí debemos aclarar, en los municipios en donde la intervención se haga a través de Naciones Unidas, no se duplicarán esfuerzos, porque entregar en un municipio en donde ya Naciones Unidas está atendiendo es dejar de atender otro municipio en donde nadie más está atendiendo. Parte de la organización que ahora sí hemos logrado tener con el trabajo de los últimos 3-4 meses es asegurarnos de verificar dónde ya hay otra organización, no solo Naciones Unidas, sino algunas de las organizaciones que pertenecen a la red humanitaria y con las cuales hemos venido trabajando, planificando, evaluando y certificando la información. Entonces nos permite asegurarnos de no sobreatender en decremento de desatender a otros territorios. Pero sí le podemos asegurar que cada uno de estos municipios, basado en los análisis técnicos, basado en análisis que deben ser certificados y respaldados por organismos internacionales, serán atendidos de acuerdo a las necesidades que planteen en cada una de las áreas. En el momento en que la capacidad de un Estado pudiera llegar a ser rebasada por el efecto de un fenómeno, ya existen también los mecanismos establecidos para poder buscar la cooperación internacional. Pero eso depende de que respaldemos adecuadamente la información. No es un tema caprichoso, pero sí ya lo estamos haciendo de manera totalmente técnica. Viceministro, mire que es importante la cifra de municipios que usted ha dado que están afectados por la sequía. Y si nos puede hablar el tema de cuántos municipios están en alerta verde, cuántos municipios están en alerta amarilla y cuántos municipios están en alerta roja. En este momento alerta roja todavía no tenemos. Ya alerta roja requiere de algún tipo de medición distinta en el campo, pero sí tenemos en este momento que hay 75 municipios que hace 2 meses, un poco más de 2 meses, fueron declarados en alerta verde. Lo que ha pasado en campo nos obligó a llevarlos a alerta amarilla, justamente. Hay 44 municipios que estaban en observancia y que el comportamiento climatológico nos obligó a llevarlos entonces a alerta verde, pero con la verificación que se ha hecho en el campo de estos 75 municipios, es muy probable que muchos de estos municipios en estos próximos días tengan que avanzar en el alertamiento y pueda incluso llegar a pasar a alerta roja. Ojo, no necesariamente los 75 municipios, solo por esa parte de los efectos de la sequía, que es la más popular, que es la más populosa, que es la que más algarabía hace, que es la entrega de alimentos. Algunos de los municipios, para poner un ejemplo, el municipio del Distrito Central. El problema en el Distrito Central no es un problema de producción, porque son muy pocos los habitantes del Distrito Central que siembran maíz, que siembran frijol o algún otro cultivo en territorio del Distrito Central. Aquí el efecto, y por lo que podría llegar a declararse en alerta roja, es por el agua para consumo humano, que es vital, que es clave. Entonces, algunos de estos municipios probablemente estén pasando a alerta roja por agua para consumo humano, o por efectos en la agricultura, o porque hay un riesgo de inseguridad alimentaria, o porque hay riesgos en la salud. Hay municipios en donde las condiciones climatológicas y hasta un comportamiento social se presta como para que, por ejemplo, el zancudo que transmite el dengue multiplique sus poblaciones en las próximas semanas, y entonces ahí tenemos que tomar acciones preventivas, anticipatorias con respecto a la salud. Bueno, viceministro, es muy preocupante lo que usted está diciendo, que en los próximos días de esos 44 municipios que están en alerta amarilla podrían pasar a alerta roja. Y mire, yo quiero consultarle aquí en Francisco Morazán, usted hablaba, se registran 23 municipios en alerta amarilla. ¿Cuáles son esas acciones que ustedes hacen cuando dicen alerta amarilla? ¿Qué es la acción que hace el gobierno cuando dicen que es alerta amarilla? ¿Y cuál es la acción que hace el gobierno cuando dice que son los municipios en alerta verde, municipios afectados por la sequía?
Alerta verde lo que le establece es monitorear el comportamiento climatológico. Y el comportamiento climatológico se recupera, se estandariza, se vuelve más normalizado con respecto a otros años, entonces existe la probabilidad de que esos municipios que están en alerta verde regresen a la normalidad y se quite el alertamiento. Si por el contrario el comportamiento climatológico más bien se agudiza más, como pasó en los primeros 75 municipios, entonces le obliga a llevar a alerta amarilla. Una vez que se declara alerta amarilla, entonces le obliga a ir a campo y verificar los daños. Algunos sectores pueden decir, ¿y por qué hasta ahora verificar en campo estos daños? ¿Por qué no hace 2 meses? Porque hace 2 meses no había sembrado nuestra gente. Y entonces, ¿por qué no hace 1 mes? Porque hace 1 mes todavía estaba lloviendo. ¿Por qué hasta ahora? Porque ahora justamente el comportamiento climatológico que cortó la época lluviosa, nos llevó a canícula, nos está dejando cultivos que se están perdiendo casi en su totalidad, nos está dejando la probabilidad de aumento en algunas plagas y enfermedades, nos está dejando seriamente la probabilidad de que no haya cosecha en primera y entonces se pueda caer en un proceso de inseguridad alimentaria, entre otras variables que se tienen que medir. La alerta amarilla nos instruye para poder verificar en campo cuáles son los posibles daños que se estarían materializando. Y una vez verificando si efectivamente esos daños, esas amenazas, esas situaciones pueden realmente o se están ya materializando, entonces es cuando nos obliga a ir en alerta roja. Ya entendíamos por los parámetros que teníamos que en 38 municipios no podíamos esperar la alerta roja. Teníamos que llegar directamente con algún tipo de ayuda humanitaria y esa justamente es lo que activó algunos mecanismos que ya están protocolizados para poder entrar en estos municipios y es lo que hasta ahora hemos visto que se ha entrado en diferentes municipios en este sector tan afectado. Un alertamiento rojo entonces ya le lleva a otra dimensión, ya le lleva justamente a usar los recursos con los que el Estado cuenta y si los recursos que el Estado cuenta no son suficientes, entonces le da los parámetros para poder presentarse internacionalmente a buscar recursos para poder apoyar a la gente que más ha sido afectada. Bueno, autoridades del Observatorio de Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dicen que 2.2 millones de hondureños están en inseguridad alimentaria. Ustedes como Copeco, ¿cuál es la cifra de personas que manejan que están en riesgo de una inseguridad alimentaria? Bueno, en estos 75 municipios hay que entender algo. La parte de inseguridad alimentaria contiene una serie de variables. De lo que estamos hablando ahora mismo es una de muchas variables que deben medirse para definir si se puede caer en inseguridad alimentaria, que es los efectos del fenómeno del niño, que son los que nosotros estamos trabajando. Hay otros fenómenos que pueden llegar a afectar, como bajos ingresos, como índice de pobreza, sí, como la demografía propiamente, como la migración, son otros. Y claro, seguramente todas estas variables son tomadas en cuenta. En el caso específico de los efectos del fenómeno del niño, en estos 75 municipios hay probablemente unas 126,000 familias que podrían llegar a verse afectadas y podrían llegar a caer en este tipo de riesgo de inseguridad alimentaria si los comportamientos climatológicos que están hasta este momento pronosticados se llegaran a mantener. Aquí hay que entender algo. Lo más difícil, los efectos más severos del fenómeno del niño en nuestro país todavía no los estamos viendo. Si analizamos el comportamiento social y el comportamiento climatológico... ¿Cuándo vamos a ver esos efectos, viceministro? ¿Cuándo cree usted que se va a sentir el fenómeno del niño y cuánto tiempo más va a durar aquí en Honduras? El fenómeno del niño lo estamos sintiendo ya. Sus efectos probablemente a finales de septiembre y octubre es cuando más los tengamos porque es cuando mayor escasez de alimentos puede llegar a materializarse, especialmente porque en estos 75 municipios no hay producción. ¿Cómo se contrarresta esto? Asegurando la producción en el resto del país para que haya mayores posibilidades de que los mercados no se desabastezcan. Llega un momento en que incluso el problema no puede ser solamente de dinero. ¿Por qué? Porque algunas personas pueden trabajar, pueden
ir a buscar algún tipo de ingreso. Vienen las temporadas de cortas de café, y en las temporadas de corta de café las familias que están especialmente en esta zona se movilizan y generan algunos ingresos. Pero si en los mercados locales no hay acceso a productos, entonces viene incluso la especulación, que puede llegar a causar un daño incluso mayor que el propio fenómeno como tal. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que asegurar también la producción en aquellas zonas del país en donde los efectos del fenómeno del Niño son menores. Importante entonces aquí mencionar que estas actividades también se están desarrollando. Si el fenómeno del Niño nos afecta las siembras también de postrera en el país, los efectos incluso podrían superar a lo que tengamos en septiembre y octubre, podrían ser superados con lo que tengamos en los primeros meses del año 2027. Entonces, no podemos nosotros como Estado prepararnos solamente para lo que en este momento está, sino que estamos trabajando, preparándonos para lo que pueda pasar en septiembre, octubre, lo que pueda pasar en los primeros meses del 2027. Y bueno, Dios quiera y el 2027 ya no tengamos fenómeno del Niño, sino que ya tengamos un poquito más normalizadas las cosas. Bueno, es dramático esto que nos está diciendo el viceministro, porque imagínese que nos dice que estamos sintiendo el fenómeno del Niño, no estamos sintiendo los efectos, estos efectos se van a sentir en septiembre y que pues el próximo año se puede estar extendiendo este fenómeno del Niño. El presupuesto que maneja Copeco para poder atender esta crisis, que es una verdadera crisis humanitaria. Yo creo que es importante mencionarlo porque Copeco como tal no es un ente ejecutor. Nosotros le damos la información a los entes ejecutores, llámese comunidad internacional a través de Naciones Unidas, a través de organizaciones no gubernamentales, llámese Secretaría de Agricultura, llámese Secretaría de Desarrollo Social, llámese Secretaría de Salud. Le damos todos los instrumentos. En los países mejor organizados, las secretarías que se encargan o las instituciones que se encargan de la gestión del riesgo no necesariamente son ejecutores. A lo que nos dedicamos es a generar toda la información para poder asegurarnos al máximo posible que las decisiones que se tomen con respecto a los recursos que son del pueblo sean técnicamente sustentadas. En ese sentido, nosotros como Copeco como tal, no somos la secretaría que justamente maneja fertilizantes o maneja filtros o maneja medicamentos o maneja necesariamente alimentos. Sabemos que en un momento determinado y en algunos fenómenos específicos meteorológicos en donde las emergencias son de más corto plazo, entonces hay una reacción que se tiene que tomar, ¿verdad? Pero nosotros como Copeco, básicamente, sí ponemos a disposición toda nuestra logística, sí ponemos a disposición todas nuestras bodegas, sí nuestros equipos están pendientes en el campo, pero para poner un ejemplo, es la Secretaría de Agricultura quien entrega fertilizantes, es la Secretaría de Salud quien entrega medicamentos, y así todas las demás secretarías, cada una en el ámbito de sus. Ya para finalizar, porque sabemos que tiene que retirarse, ¿cuál es ese mensaje que usted le da a esas familias? Porque la cara son ustedes, la cara de atención, la cara de ayuda, la cara de movilización, son ustedes y diversas instituciones que se unen a ustedes. ¿Cuál es ese mensaje que usted le da a esas personas que en estos momentos están viviendo una crisis alimentaria? Lo primero es decirle a los alcaldes de todo el país, sin importar el color político, alcaldes, sabemos que están haciendo un esfuerzo, ustedes no están solos, estamos aquí para poder acompañar todos los procesos, para poder también sugerirles incluso cómo dejar algunas partes del presupuesto municipal para poder atender este tipo de emergencias. Estamos con ustedes para poder gestionar juntos, tanto ante las instituciones de gobierno como ante las instituciones no gubernamentales. Al pueblo decirle, estamos coordinando acciones sin ningún tipo de sesgo. La información técnica que surge del campo no puede tener ni sesgo político, ni sesgo religioso, ni de ningún otro tipo. El presidente Azcura nos ha dado instrucciones claras. Tenemos que hablar menos y hacer más. Este es un gobierno que hace. Si bien es cierto, no vamos a poder complacer las aspiraciones políticas de todos los sectores, que son bastante diversos en nuestro país, pero tenemos que asegurarnos de algo, palabras del mismo presidente Azcura, de que delante de Dios hicimos las cosas de manera correcta y que logramos llegar a las personas que más nos necesitan. No están solos, seguimos trabajando y con la ayuda de Dios vamos a superar esta situación que aunque difícil, pero hemos buscado todos los parámetros nacionales e internacionales
para poder prepararnos y dar respuesta de la mejor manera posible. Bien, muchas gracias al viceministro de Copeco, Nelson Márquez, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada, y a la orden siempre para cada una de sus invitaciones. Y también agradecemos al comandante por esperar aquí, escuchando, comandante, todo lo que ha dicho, porque sí nos preocupa muchísimo el tema del fenómeno del niño y lo que estamos sufriendo nosotros por ese fenómeno del niño. Hablaba de 75 municipios que están en alerta y que ahorita no hay alerta roja, pero él asegura que esto puede cambiar en los próximos días por los niveles de sequía que hay en diferentes lugares. Vamos de inmediato a una pausa y regresamos con la otra cara de la moneda. Gracias por seguir con nosotros. Estamos abordando el fenómeno del niño y cuáles son esas repercusiones que deja. Miramos algunos municipios, departamentos con extrema sequía, pero mirábamos también municipios y departamentos de Honduras con inundaciones. Ese contraste es el que da el fenómeno del niño. Y ya nos quedamos con el general Marco Antonio Artica, comandante general del Cuerpo de Bomberos. Cuéntenos en el trabajo, en el tema de sequía. ¿Se han involucrado ustedes en algo sobre este tema de sequía? Sí, exactamente. Recuerde que como este es un flagelo que afecta a la población en general, ¿verdad? Y ahorita, como escuchamos al subsecretario, pues estamos hablando que ya va aumentando lo que son los números de municipios que están en alerta verde y otros que ya han pasado a alerta amarilla, ¿verdad? Pero tenemos la fe en Dios que no vamos a pasar a alerta roja, ¿verdad? Que vamos a tener lluvia antes de que lleguemos a ese caso extremo. Nosotros lo vemos con preocupación porque como bomberos, recuerde que una de las misiones de nosotros, ¿verdad? Lo primordial es salvar vidas y propiedades. Entonces, para esto a veces pues tenemos que ir a la extinción de los incendios y el elemento principal que tenemos nosotros para extinguir estos incendios es el elemento agua. Me imagino que es difícil. Más o menos, ¿cuántos incendios se han atendido hasta el momento por parte del Cuerpo de Bomberos? Bueno, mire, por parte del Cuerpo de Bomberos, incendios estructurales ya llevamos 667 incendios a la fecha de hoy, con los últimos 7 que hubieron en las últimas 24 horas y con ese hecho lamentable de ese que nos sucedió en San Pedro Sula, donde perecieron 6 personas, ¿verdad? Que eso ahí es donde realmente a nosotros como bomberos pues nos vemos impotentes cuando hay un incendio en un lugar así como este que se vio en San Pedro, en los bordos de Esquipula 2, ¿verdad? Donde no hay acceso para nuestras unidades, ¿verdad? El acceso más cercano estábamos a aproximadamente a 150 metros, estamos hablando a más de 450 pies, que es un gran tendido de mangueras que tenemos que poner nosotros para poder llegar al lugar donde está el fuego, ¿verdad? Y este pues fue el caso que se nos presentó hoy, aunque también hay que tomar en cuenta la distancia, la hora para reportar el incendio y también de qué está construido el inmueble que se está quemando. En este caso pues estaba hecha de material ligero, ¿verdad? Madera, cartones, lámina forrada con plástico, entonces esto incrementó a que el fuego se propagara con mayor rapidez y no pudiese darle la oportunidad a estas 6 personas que se pusieran a salvo, ya que por la seguridad de ellos tenían la puerta principal con candado por dentro y a la hora del incendio me imagino que en ese momento de sofocación o no encontraron las llaves o no pudieron abrir el candado. Sin lugar a dudas, esta fue una de las noticias más impactantes de la semana. Y es algo que usted dice. Nosotros, por la extrema calor, se están dando muchos incendios. Nos hablaba de incendios estructurales, cuántos incendios había atendido ya el Cuerpo de Bomberos, pero no podemos negar que ustedes también atienden incendios forestales y que la sequía los tiene en vilo prácticamente, porque cómo ustedes sofocan o cómo ustedes controlan si no hay agua. Exactamente, mire, nosotros nos vemos con preocupación cuando estamos en la temporada seca, porque ahí es donde se nos incrementan esos incendios forestales, a pesar de que ahora pues no solamente esté el Cuerpo de Bomberos en el combate de los incendios forestales, sino que también hay otras instituciones, Copeco, las Fuerzas Armadas,
las UMAS de las alcaldías, ICF, Amitigra, ¿verdad? Que nosotros pues estamos atentos. El que está más cercano al incendio inmediatamente lo atiende para no darle mucho tiempo a avanzar. Usted mencionó ahorita las calores, las temperaturas que tenemos. Si bien es cierto, son temperaturas altas, ¿verdad? Pero no solo por esto vamos a decir que los incendios en el bosque los puede provocar esa temperatura, no, porque como técnicamente se le dice, cuando hay un fuego por autoignición, cuando algo agarra fuego por sí solo, pero en las temperaturas que se nos dan aquí, hasta el momento no son lo suficientemente altas para que haya una autoignición. Siempre está de por medio lo que es la mano del hombre, ¿verdad? Posiblemente puede ser un fuego accidental. ¿Cómo puede ser un fuego accidental? Aquellos donde los campesinos todavía acostumbran a la quema de rosa, ¿verdad? Y todo, no hacen una ronda completamente amplia y el fuego se propaga. Sí. Entonces ahí es cuando nosotros decimos es accidental, porque si bien es cierto, ellos estaban haciendo una quema controlada, pero en ese momentito pues no era tan amplia la ronda que tenía, o posiblemente en el momento que se pusieron a quemar la rosa hubo vientos rachados, y los vientos rachados lo que hacen es que hacen que los radicales libres del mismo fuego viajen a la otra parte donde no hay protección, donde no hay una ronda para proteger esos incendios, y ahí nosotros decimos, este fuego fue accidental. Pero hay muchos, ¿verdad? Y la mayoría que son provocados por aquellos pirómanos o por personas, ¿verdad? De que le prenden fuego al bosque porque ellos, es una enfermedad que tienen. El pirómano se deleita viendo las llamas. Él en ese momentito no se pone a pensar el mal que se está haciendo y el mal que nos está haciendo a todos. Y estamos hablando de la sequía también, estamos hablando de eso. Estos incendios también nos provocan más sequías. ¿Por qué? Porque estamos terminando con las pocas fuentes de agua que tenemos en esos bosques, y por eso es que nosotros como instituciones pues estamos atacando inmediatamente estos incendios. Si bien es cierto, este año hemos tenido un mayor número de incendios que el año pasado, pero más sin embargo la quema en hectáreas ha sido menor por la rapidez que hemos actuado todas las instituciones que estamos combatiendo estos incendios, licenciada. Bueno, y mire que estamos viendo un doble impacto. Estamos viendo el tema de la sequía, que ustedes como Cuerpo de Bomberos lo traducen en un impacto en incendios, y estamos viendo el otro lado de la moneda, que estamos hablando de las inundaciones. ¿Está preparada la institución para poder atender una doble crisis que podríamos tener, como por sequía y las inundaciones? Sí. Dice que nosotros tenemos 45 estaciones a nivel nacional y tenemos 19 subestaciones a nivel nacional. Estamos cubriendo los 18 departamentos, ¿verdad? Y como paradójicamente en cada zona se da un tipo de emergencias, en otras zonas se da otro tipo de emergencia. Ahorita estamos hablando de la sequía, la estamos viviendo aquí en el Distrito Central y en los municipios de la parte sur. Las inundaciones las estamos viviendo en la parte norte. Entonces no es el mismo personal que está controlando o atendiendo los dos extremos de emergencia al mismo tiempo, sino mientras nosotros atendemos los incendios por sequía, otros están atendiendo las inundaciones por el exceso de lluvia que hay. Y como estamos ubicados las estaciones en puntos estratégicos donde nosotros sabemos San Pedro Sula, Progreso, Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, que son lugares donde siempre hay inundaciones, ahí nosotros tenemos preparado al personal tanto para incendios como también para atender las inundaciones, porque cuando se dan las inundaciones, principalmente en el Valle de Sula, ahí tenemos Progreso, que es donde más va a golpear las inundaciones, y ahí es donde la mayor parte de gente se queda incomunicada y otras personas hay que irlas a rescatar. Pero fíjese que ya con el tiempo el ciudadano ha aprendido a convivir con el peligro, ¿verdad? Con estas emergencias que nos presentan. En el caso de Progreso, pues hay inundaciones, son pocas las personas que acceden a que las rescatemos y que las llevemos a un lugar donde no está afectando la inundación. Pero la mayoría se quedan porque tal vez piden en partes altas y solamente es que se quedan incomunicados. No está inundada la casa de ellos, están incomunicados,
¿verdad? Pero también a esta gente hay que darle otro tratamiento, hay que apoyarlas también, y ahí es donde también como instituciones, ¿verdad? Y que trabajamos de la mano con las demás instituciones del gobierno, vienen las demás instituciones y dicen, ok, vamos a proveer alimento para estas personas, entonces los bomberos en las lanchas de los bomberos vienen y transportan este alimento al lugar donde lo necesitan las personas que están incomunicadas. Bueno, todos sabemos que el cuerpo de bomberos siempre llega en la hora, en el momento que más se les necesita. Y estamos abordando este tema y es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a ver con cuántos bomberos está operando el cuerpo de bomberos. ¿Cuántos son los bomberos para atender a todo un país? Y miren, a veces ustedes los mira que se multiplican. Cuando regresemos de la pausa, usted se va a asombrar cuántos son los que están a nivel nacional y las maravillas que estas personas hacen. Vamos a la pausa y volvemos. Ya nos decía el subsecretario de Copeco que son 75 los municipios que están en sequía y que próximamente han dado que estos municipios están 44 en alerta amarilla y el restante de estos 75 en alerta verde, pero que posiblemente ya van a elevar alerta roja a algunos municipios por la sequía. Hablábamos con el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, sobre el gran trabajo que hace el Cuerpo de Bomberos para atender inundaciones, porque hemos visto en los últimos días inundaciones en Olancho, en Gracias a Dios, pero también atender sequía que se traduce en incendios. ¿Cuántas son las personas que están trabajando en el Cuerpo de Bomberos? ¿Y cree usted que se necesite más personal para atender estas crisis? Porque no las esperábamos este año. Sí, exactamente. Bueno, nosotros contamos con 1.357 bomberos a nivel nacional, ¿verdad?, de los cuales pues la mitad de ellos está en servicio 24 horas y la otra mitad toma su descanso, y así sucesivamente se están rotando cada 24 horas, ¿verdad?, sirviendo en las 45 estaciones y las 19 subestaciones que tenemos a nivel nacional. Y sí hay que tomar en cuenta que no solamente estamos atendiendo incendios, ¿verdad?, sino que también estamos atendiendo accidentes automovilísticos, accidentes en motocicletas. ¿Se multiplican usted, comandante? Sí, capturas de reptiles, capturas de serpientes, eliminación, control de enjambres y otra clase de emergencias de materiales peligrosos que también nos toca atender a nosotros, ¿verdad?, dependiendo de lo que nos reportan. Pero gracias a Dios pues tenemos el personal calificado, capacitado para atender estas emergencias, y tenemos el equipo para dar esa primera respuesta. En estos momentos pues imagínese usted como decimos, un extremo sequía, otro extremo inundación. Pero a ambas emergencias nosotros les damos la cobertura, ¿verdad? Y vemos con preocupación lo que le mencioné ahorita, son los accidentes de motocicleta. Antes atendíamos de 3 a 5 accidentes al mes. Ahorita estamos atendiendo entre 8 a 15 accidentes diarios. Y esto solamente los que atiende el Cuerpo de Bomberos, sin tomar en cuenta los que atiende el 911. Entre 8 a 15 accidentes diarios. Dios mío santo. Aparte de los que atiende el 911, la Cruz Roja, la Cruz Verde. Y todavía tienen que ir a atender el tema de los incendios, el tema de la sequía, el tema de que si les piden ir a dar donaciones de alimentación a estos municipios, van los del Cuerpo de Bomberos y solo hay 1.300 a nivel nacional. Servicios de ambulancia, pues también los prestamos no solamente en caso de estos accidentes, sino que también los necesitamos cuando aquel ciudadano tiene un familiar por una enfermedad común, ¿verdad? O por algún incidente que sucedió en la casa de ellos y nos llaman para trasladar a ese paciente de su casa de habitación a un centro asistencial. Y eso no importa la hora, cualquier hora que nos hable, las 24 horas nosotros estamos cubriendo estas emergencias con las demás instituciones que también prestan el servicio de ambulancia. Comandante, ¿se esperaban ustedes un fenómeno del Niño tan fuerte como el que estamos sintiendo en estos momentos, viendo que estábamos hablando de municipios en sequía, pero también en el mismo tiempo, en el mismo espacio de tiempo, en la misma línea, estamos hablando de inundaciones? Sí. Fíjese que no lo esperábamos, ¿verdad? Pero cuando ya cenamos, ¿verdad? Por
por parte de Copeco empezaron a dar los pronósticos, ¿verdad?, de cómo iba a estar el invierno, cómo nos iba a afectar el fenómeno del Niño, porque todo eso nosotros lo estamos monitoreando, porque es de interés institucional, ¿verdad?, que tenemos que estar al día, cómo está el clima, que todo esto es consecuencia del cambio climático, ¿verdad? Recuerde, antes teníamos lugares que no se nos inundaban, ahora tenemos lugares que sí se nos inundan y antes no. Antes teníamos lugares que no teníamos un deslizamiento, no teníamos un derrumbe, pero ahora lo estamos teniendo. Y esto debido también a los incendios forestales, la erosión del suelo que ya queda suelto, que ya no hay raíz que lo amarre, y ahí es donde también se nos dan esos deslaves. Sí, y eso es que muy difícil. Vaya, usted hablábamos en otro espacio informativo sobre las fallas geológicas que nosotros tenemos aquí en Honduras. Para poner cuántas son las fallas geológicas que tenemos en Honduras y que cuando hay lluvias, estas se reactivan. Exactamente, sí, bueno, miren, nosotros como tenemos la conversión de las dos placas, tanto la placa del Caribe como la placa americana, solamente entre esas placas que cruzan el país completamente tenemos más de 200 fallas geológicas a nivel nacional, y solamente aquí en el Distrito Central tenemos 20 fallas geológicas que ustedes ven cuando menos se acuerda, decimos hay un hundimiento en X colonia, en algún lugar del centro y todo, y es parte de esas fallas geológicas, y lo hemos experimentado también cuando salimos fuera de la ciudad, hacia el sur, hacia el norte, hacia Danlí, hacia Olancho. En los 4 puntos cardinales nosotros tenemos fallas geológicas. Bueno, 200 fallas geológicas a nivel nacional y solo aquí en la capital son 20 fallas geológicas, y esto nos preocupa muchísimo porque cuando decimos hay lluvia se activa una falla geológica y deja incomunicados a muchas personas. Exactamente, aparte de lo que deja incomunicado, también han habido lugares donde también por una falla geológica han habido pérdidas de vida. Entonces también nosotros tenemos que estar atentos en todos esos eventos que se nos presentan a nivel nacional. Le decía, mire cómo aquí atendemos sequía, allá atendemos inundaciones, aquí atendemos incendios en ciertos sectores donde tenemos estaciones de bomberos. Es más grande la atención por accidentes automovilísticos que quizás por incendios. Si nosotros nos vemos para la carretera del norte, siempre en la CA5, las estaciones que tenemos en Santa Cruz de Yojoa, en Potreríos, en Villanueva, esas estaciones atienden un alto grado de accidentes automovilísticos y atienden menos incendios. Pero nosotros aquí en la capital, a pesar de que sí atendemos accidentes automovilísticos, es más elevado el número de incendios que atendemos que quizás accidentes. Imagínese. Qué lamentable, ¿verdad? Porque es un recurso que se está dejando de utilizar para un lado, ¿sí?, para defender a otro lado. Sabemos de que el cuerpo de bomberos se multiplica en diferentes, los hemos visto rescatando gente soterrada, los hemos visto rescatando gente en incendios, los hemos visto en tantas cosas. Y es una noble institución, sí. Siempre vamos a hablar en pro del cuerpo de bomberos. Lo que sí es que son pocos para la cantidad de tragedias que se ven aquí a diario. Sí, pero mire que gracias a Dios nos multiplicamos, porque también hay otro caso que nos da, ¿verdad? Y no solamente aquí en la montaña de la Tigra, frecuentemente hay personas que se extravían ahí en la montaña de la Tigra y también nos llaman a nosotros los bomberos y nosotros vamos a buscar a esas personas, ¿verdad? Y todo, tenemos bastante personal que conoce bastante los senderos que tiene la Tigra. Tenemos al personal por la parte de Valle de Ángeles, que también colinda con la Tigra, que también conocen porque también ellos han ido a realizar inspecciones ahí, preveyendo siempre tal vez un incendio forestal, ¿verdad? Pero lo hemos ocupado más para ir a rescatar personas que están extraviadas ahí en esos lugares, ¿verdad? Y cualquier clase de emergencia que nos presente, pues siempre estamos ahí, y por eso es la preocupación, y ahorita pues tenemos un gran apoyo del gobierno. Ayer tuvimos una reunión en finanzas con el ministro Emilio Hércules y nos van a apoyar ahorita para que comencemos con la construcción de 9 proyectos de estaciones. En unos lugares va a ser estaciones nuevas,
donde no tenemos estaciones, pero ya dentro de poco vamos a comenzar a construirla. Una es en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, el municipio de San Esteban, en El Paraíso, el de Negrito Lloro, y también en Catacamas una subestación, en Progreso una subestación, y 3 estaciones que vamos a repotenciar, que ya tenemos estación ahí en el lugar, pero no tenemos edificio propio o no tenemos un edificio en buenas condiciones para el personal y el recurso humano, y lo vamos a construir completamente nuevos, y en otros vamos a hacer una ampliación que es en Potreríos Cortés, en San Lorenzo Valle y también en Choluteca. Vamos de inmediato a una pausa, ya volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros en Al Banquillo. Estamos con Marco Antonio Artica, comandante general del Cuerpo de Bomberos. Comandante, ¿cuándo tienen ustedes proyectadas las lluvias según el sistema de alerta temprana que ustedes manejan? Bueno, mire, según los sistemas de alerta temprana que manejamos nosotros, el monitoreo que hacemos nosotros, pues estamos confiando en Dios que dentro de un mes, unos 40 días como máximo ya vamos a tener lluvia en estos sectores, y eso nos va a venir a aliviar esta crisis que estamos enfrentando en estos momentos. Pero aquí se viene el otro problema, el problema de las inundaciones. ¿Cuántas son? Mire, ¿estamos preparados nosotros para inundaciones? Estamos preparados para la primera respuesta, pero recuerde que cuando tenemos una lluvia intensa se nos dan múltiples emergencias en diferentes lugares, y ahí es donde no solamente el Cuerpo de Bomberos, sino que las demás instituciones de socorro nos vemos limitadas, ¿verdad?, con nuestro recurso humano, que no tenemos para cubrir tanta emergencia, ¿verdad? Pero sí, haciendo un trabajo en equipo, pues sí logramos sacar y darle la ayuda a la ciudadanía, porque como se lo decía anteriormente, antes teníamos lugares que no se nos inundaban, ahora se nos inundan. Antes usted sabe cómo se inundaba el mercado, ¿verdad? Hemos logrado de que bajen las inundaciones ahí, hemos hecho que las personas que están en el mercado, los locatarios, los dueños de esos puestos, tengan la cultura del aseo y ya no estén arrojando tanta basura en los tragantes, y eso ha ayudado a minimizar las inundaciones temporales o súbitas que se nos dan en ese lugar, lo mismo las que se nos daban en la colonia Kennedy, en la calle del Comercio y en la segunda entrada, ¿verdad? También pues ya tenemos menos inundaciones en esa parte, pero ahora tenemos inundaciones en ciertos sectores del anillo periférico, donde hay una inundación y ya no hay paso para los vehículos y se nos forma un tráfico, o a veces hay personas que aún viendo que la zona está inundada, ellos se atreven a pasar con aquel vehículo y quedan varados en medio del agua, y ahí nos llaman para irlos a rescatar a ellos. Y es el llamado que les hacemos nosotros, que tenemos que ser prudentes y tenemos que seguir las recomendaciones, tenemos que aprovechar estos medios que nos dan la oportunidad para darles esas recomendaciones y no cometer esos errores. Comandante, ¿cuántas son las colonias aquí en la capital que están en zonas de peligro? Porque mire, aquí solo llueve media hora y ya vemos inundaciones en los mercados. Bueno, tenemos más de 300 colonias en riesgo, llámese de inundaciones, derrumbes y deslizamientos, ¿verdad? Las colonias que están en las partes altas son las que tenemos en peligro que haya un deslizamiento y un derrumbe, y las colonias que tenemos en las partes bajas son las que tenemos problemas con lo que son las inundaciones. 300 colonias solo aquí en la capital, pero si hablamos a nivel nacional, ¿cuáles son siempre los departamentos más golpeados por las lluvias? Bueno, tanto que sean golpeados por las lluvias y también por las inundaciones, es el departamento de Cortés. Recuerde que pero no es porque llueva en Cortés, no es porque llueva en el Valle de Sula, sino que cuando llueve en el occidente, esa creciente que trae el río Ulúa, ¿verdad?, y el río Chamelecón, esa agua viene hacia el Valle de Sula, y eso es lo que nos inunda el Valle de Sula. No necesariamente porque está lloviendo en San Pedro Sula o porque está lloviendo en Cortés, sino que cuando llueve en occidente, lo mismo sucede aquí en la parte sur. Cuando llueve acá en Tegucigalpa, en la Montaña de la Flor, en Lepaterí, que esas tormentas y el río Choluteca crece, eso no nos afecta tanto a nosotros, la crecida del río Choluteca aquí en el Distrito Central, como va a afectar a la parte del sur, que allá es donde va a desembocar este río.
Bueno, decía el subsecretario de Copeco que en estos momentos nosotros no estamos sintiendo los efectos del fenómeno del Niño. Lo vamos a sentir hasta el próximo año. ¿Manejan ustedes algún plan de contingencias como Copeco, como Cuerpo de Bomberos, pues para poder atender que se pueda dar más sequía, que se pueda dar el tema de los incendios y que no haya agua para poder apagarlos? Sí, exactamente. Mire, por lo general, pues nosotros, todas las unidades de nosotros, las 24 horas del día están cargadas de agua. Y aparte de eso, en el cuartel general, pues tenemos un tanque cisterna, ¿verdad?, que nos abastece. Y contamos con la buena comunicación que tenemos con el SANA, ¿verdad?, de que cuando tenemos un incendio en una zona donde hay un racionamiento, ellos nos habilitan los hidrantes que tenemos en esa zona, pero el problema va a ser cuando no tengamos agua, ¿cómo vamos a hacer? Entonces estamos buscando y estamos focalizando también como un plan B, como un plan de emergencia, aquellos lugares donde nos podemos ir a abastecer de agua en caso de que necesitemos y se nos presente un incendio de grandes proporciones. Bueno, nunca se había visto esto. ¿Ustedes lo habían visto ya, este fenómeno de sequía extrema por un lado e inundaciones por otro lado? Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y todo, pero... ¿Así de fuerte? Pero así de fuerte como está en estos momentos, no. Así de fuerte como está en estos momentos, no, pero sí ya habíamos vivido en otras épocas, porque recuerde que el fenómeno del Niño tiene un ciclo que cada cuantos años, ¿verdad?, está sucediendo el fenómeno del Niño, que es lo que nos deja la sequía, y luego después viene el otro fenómeno con el fenómeno de la Niña, que es cuando tenemos más lluvias, y ahí es donde tenemos nosotros el problema con las inundaciones, deslizamientos y derrumbes. ¿Está preparado el Cuerpo de Bomberos con lanchas, con todo el equipamiento necesario para poder atender las emergencias que se puedan dar por las lluvias? Claro que estamos preparados, ¿verdad? Y todo. Las estaciones que tenemos en los municipios donde son inundables, los tenemos ya capacitados, tanto al personal para rescate acuático y al mismo tiempo también tenemos el equipo con las lanchas, ¿verdad? Inclusive aquí en Tegucigalpa hay veces que nos dicen ahí, pero ustedes tienen lanchas aquí, pero aquí no se inunda. Pero no estamos exentos a que nosotros tenemos que ir a apoyar a una estación de bomberos a nivel nacional, como ya lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos ido a inundaciones a la zona sur, en el sector de Marcovia, ¿verdad?, que es donde más se inunda. Hemos ido también al Cubulero y también nos hemos desplazado hacia el norte, ¿verdad?, cuando tuvimos la emergencia de las tormentas ETA y OTA, y fue con el equipo que teníamos nosotros también de rescate acuático que fuimos a apoyar a las estaciones que tenemos en aquella zona. Muchas gracias, comandante general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a usted, licenciada, por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, porque así le informamos a la ciudadanía. Bueno, ya ustedes han visto las dos caras de esta moneda. Sequía extrema en muchos municipios, pero también inundaciones en algunos otros. Es parte del fenómeno del Niño. Si nosotros mismos no hacemos conciencia, esto va a estar peor en los próximos años. Nosotros así finalizamos. Hasta la próxima.